Como venimos planteando en el marco de esta comisión, quienes hemos participado no solamente de la comisión original de Presupuesto de Hacienda, sino de todas las informativas que se han llevado adelante, que han tenido la presencia, lamentablemente la ausencia, podríamos decir, del ministro Caputo, pero la presencia sí del equipo económico, de Pablo Quirno, secretario de Finanzas, de Carlos Guberman, secretario de Hacienda, de Mariano de los Heros, director del ANSES, de Yanina Nano Lembo, reciente renunciante de la Secretaría de Niñez, y lamentablemente no pudo asistir, en último lugar, el responsable de salud. No quiero olvidarme de Torrendel y de Álvarez al frente de Educación y la Secretaría de Políticas Universitarias. Yo quisiera, por un lado, plantear cuáles son las cuestiones que de Unión por la Patria y en nuestra propuesta de dictamen estamos planteando. Y en segundo lugar, recordar todo lo que no ha sido respondido, porque hemos trabajado y mucho, usted lo sabe, señor presidente Espert. Hemos venido aquí realmente con una voluntad de trabajo, con una voluntad de comprender cuáles eran los objetivos de parte del Gobierno Nacional y nos hemos llevado muy poco. Decía nuestro compañero preopinante, Carlos Heller, en relación a la regla fiscal, la tremenda discrecionalidad que supone, que la verdad es que virtualmente hace que no tenga mucho sentido que estemos acá, diputados, diputadas, porque la regla fiscal postula, ¿no?, en términos generales, es el artículo 1 del presupuesto, que frente a cualquier caída de la recaudación por debajo de lo establecido, el gobierno decide, el gobierno nacional, Milei, sin pasar por el Congreso, qué es lo que ajusta. Usted sabe, Esper, porque los tenía al lado, que yo le pregunté a Mariano de los Heros, le pregunté a Guberman, le pregunté a los responsables de educación cuáles serían las partidas que resignarían en caso de tener un problema con la recaudación, cosa que podría pasar si eventualmente hay una suba del dólar. Vas a tener un problema con la recaudación, si eventualmente tenés que pagar LEF y LECAPS, vas a tener un problema con el gasto financiero y por ende tu gasto primario se va a tener que reducir. Nadie respondió cómo se ejecuta esa regla fiscal. No saben, no les interesa, es la discrecionalidad absoluta del presidente Milei. Es casi como cerrar el Congreso en materia presupuestaria, otorgarle la regla fiscal del artículo 1 del presupuesto, que además es ad eternum, porque no es solo para el ejercicio fiscal 2025, sino que se plantea como una lógica discrecional para el Poder Ejecutivo hacia adelante. Por cierto, quiero decir, si la recaudación supera el gasto, establece la regla fiscal, no es que el presidente le va a devolver los medicamentos a los jubilados. No es que el presidente va a recomponer el 8% de las jubilaciones que vetó. No, si sobra recaudación, dijo que va a bajar impuestos. Tampoco dijo cuáles. La última vez, el único que bajó fue a los bienes personales. Con lo cual, no hay mucho para plantear en relación a la regla fiscal. Es anticonstitucional respecto de las características que tiene el que debe tener el Congreso en materia de sanción del presupuesto nacional. No quiero ser redundante con esto, pero sí quiero mencionarlo. Además, el presupuesto elimina mínimos garantizados, elimina el artículo del 6% de financiamiento de la educación en el artículo 27, quita el financiamiento de las escuelas técnicas, quita el financiamiento de la ciencia y tecnología, quita el financiamiento a las Fuerzas Armadas. Una tremenda contradicción hasta en términos discursivos y de programa político. Quita el financiamiento al equipamiento a las Fuerzas Armadas a través de la eliminación del financiamiento al FONDEF. Quiero repasar algunas confirmaciones que, sin embargo, hemos tenido, a pesar, ¿no?, de haber interrogado largamente a los funcionarios y que han alertado aún más sobre la gravedad del presupuesto. Cuando vino Mariano de los Heros, confirmó, cosa que no estaba claro según el presupuesto, que el bono para las jubilaciones de la mínima va a estar congelado en 70.000 pesos para todo el año 2025. Congelado para todo el 2025. También confirmó Mariano de los Heros algo que fue noticia en los portales, gracias a que hay diputados preocupados por estos temas, frente a la ausencia incluso de muchos diputados y diputadas, que se termina la moratoria previsional en marzo del 2025. Es decir, quienes no tengan los 30 años de aportes
que en el caso de las mujeres son el 90% y en el caso de los varones son el 70%, no se pueden jubilar más a partir del año que viene. Y no hubo nada que modificara la voluntad del Poder Ejecutivo en este aspecto, al punto tal que acaba de confirmar el presidente de la Comisión Expert que si hay dictamen del oficialismo es sin mover una coma. Es sin mover una coma de esto que estoy planteando. Tampoco habrá moratoria. Respecto, fíjense qué curioso cómo funciona el gobierno. Cuando les pregunté por qué sacaban la indexación de las asignaciones familiares, es decir, les sacan la actualización, ¿saben qué me contestó el secretario de Hacienda, Guberman? Que en realidad ellos no estaban de acuerdo con que fuera IPC. Preferían IPC alimentos, es decir, preferían otro índice. Claro, casi como comentaristas de la realidad. Porque cuando uno ve el presupuesto y les pregunta, entonces, ¿por qué no pusieron el otro índice? Se ríe allá el diputado de La Libertad Avanza, yo también me reiría, efectivamente. Contestó, no, bueno, no estamos de acuerdo, no nos pusimos de acuerdo con ninguna variable de referencia en particular. Casi como un periodista me contestó. Bueno, entonces, ¿qué hicieron? Las asignaciones no se actualizan por nada. Ni por IPC, ni tampoco por IPC alimentos. Así estamos. Y no cambiaron ni una coma de eso, que fue una respuesta muy concreta y que si fuera tan fácil como dijo el propio secretario de Hacienda, lo podrían haber modificado, ¿no? Pondrían IPC alimentos y actualizaban así las asignaciones familiares. Pensiones por discapacidad. Dijeron, son todas truchas, las vamos a auditar. Esto pasó en la Cámara de Diputados, acá en esta misma comisión. Son todas truchas, a lo cual respondí, ¿tienen la documentación de esa auditoría? Porque el gobierno audita universidades, no sabemos los resultados, supuestamente, ¿no? Audita pensiones por discapacidad, tampoco sabemos los resultados. Audita provincias porque no les quiere dar la plata de las cajas no transferidas y tampoco sabemos los resultados. No sabemos por qué, pero recortan 40% las pensiones por discapacidad. Incluso le pregunté al estilo Milei, ¿quién financia la pérdida de recaudación por el impuesto país en la ANSES? Porque al estilo Milei, si hay una pérdida de recaudación de algún lado, hay que solventarla con otra cosa. No hay respuesta. Ajuste para el ANSES. Muy curioso el criterio. Quiero repasar lo que pasó acá en materia de educación. Dijo textual, algo que también fue viral, el secretario de Políticas Universitarias, Álvarez, dijo, no hubo recorte de salario, hubo actualización salarial que no siguió la pauta inflacionaria. Hermoso. O sea, confirmó que los salarios de los trabajadores docentes y no docentes de las universidades cayeron respecto a la inflación. Le preguntamos por qué auditaba los salarios cuando las auditorías son solamente sobre el gasto de funcionamiento. No contestó, es decir, no quieren aumentar las partidas de las universidades con la excusa de las auditorías, pero las auditorías solamente computan sobre el 12% del gasto, que es el gasto de funcionamiento, y el resto del 88% deberían aumentar los salarios docentes. Bueno, no hay forma de justificar el veto del presidente Milei, ni tampoco que la partida del presupuesto para educación caiga en términos reales. Sobre la paralización de obras, mintieron abiertamente, vinieron a la Cámara de Diputados a mentir, plantearon que en realidad las obras las paralizaron los rectores de las universidades. Y yo les leí una nota al secretario Torrendel y le leí una nota también al secretario de Políticas Universitarias, en donde un funcionario de Caputo, del Ministerio de Economía, instaba a los rectores de las universidades a paralizar las obras porque no eran prioritarias. No hubo entonces respuesta de ninguno de los dos funcionarios respecto de por qué no hay plata para obras. Estoy hablando del sector educativo. Dijo también el secretario Torrendel en aquella comisión, está probado que una computadora por chico no es fundamental para el aprendizaje en relación al conectar igualdad. Es decir, confirma que la partida del conectar igualdad va a caer el año que viene. Y no hicieron nada, y quienes van a firmar el dictamen de La Libertad Avanza, y seguramente habrá alguna triste disidencia, pero no creo que cambie el fondo de la cuestión, para reforzar la partida del conectar igualdad. En relación a la ESI, esto me parece importante, la educación sexual integral, dijo el propio ministro y también Janina Nano Lembo que estaba ideologizada. Es decir, justifican, y Nano Lembo que ya está afuera, es verdad,
Me olvido que hay ministros que ya se van yendo, secretarias que ya se van yendo, que la ESI estaba ideologizada. Entonces, por esa razón la recortan. Por esa sola razón. Y por último, quiero volver a instar a esto. Le prometieron a los pibes de las becas Progresar que iban a cobrar 35.000 pesos por mes. Cuando uno hace la cuenta en el presupuesto, le digo al señor expert si tiene ganas de hacer la cuenta, proponen para el 2025 1,5 millones de becas y un monto total de 431.000 millones de pesos. Haga 1,5 millones de becas, 431.000 millones de pesos. Hace la división, son 12 meses que cobran los pibes, y no da 35 lucas por pibe. No hubo manera de que respondiera, al contrario, fue una generalidad y se retiraron. Por ende, a mí me da que pensar que el aumento que anunció Petovelo para que los pibes cobren la beca Progresar 35 lucas es mentira. Tampoco hubo nada, ningún cambio, ningún atisbo de querer mejorar un presupuesto que tiene estos problemas. Quiero repasar lo que dijo la renunciante, Nano Lembo, en relación a niñez y adolescencia, porque a mí lo que me parece importante es resaltar algo que desde Unión por la Patria hemos hecho y con mucha dedicación, que es trabajar. Trabajar para que el presupuesto efectivamente cambie y efectivamente mejore. Y en ese trabajo nos hemos encontrado con confirmaciones del ajuste e incluso con noticias que no teníamos, pero que los propios funcionarios nos dieron. El 85% del presupuesto del área de desarrollo social que manejaba la renunciante Nano Lembo es la plata de las políticas alimentarias. No pudo justificar la secretaria por qué baja de 6 millones a 3 millones de módulos alimentarios. Eso es el 85% del presupuesto del área. Es decir, el ajuste más importante es que dejan de comprar comida y dejan de asistir a comedores y a distintas organizaciones de la sociedad civil. Tampoco hubo ninguna revisión al respecto. Pero después aparecen otras cosas que son muy llamativas. Yo comentaba que la ley Lucio, que es una ley que tiene que ver con la capacitación precisamente por la violencia infantil, violencia y abusos infantiles, fue votada, bueno, por el señor Esper, presidente de la comisión, fue votada por Milei, fue votada por Villarruel. Y cuando le preguntamos al área de Petovelo por qué tiene 0 pesos, contestó que la política estaba ideologizada también. Es decir, no hay ni un solo argumento. La ley Brisa, que es la ley que establece una cobertura para los hijos, las hijas, víctimas de mujeres que fueron asesinadas, víctimas de femicidios, tiene 0 altas este año y no tiene altas para el año que viene, a pesar de que este año ya hubo 178 víctimas de femicidio. La línea 102, que también hace a recibir denuncias por violencia y abuso infantil, directamente la funcionaria se la confundió con la línea 144. Respondió por la 144, que es otra línea. Bueno, renunció finalmente porque compró mal una cafetera. Creo que debió haber renunciado por el desastre que hizo en esta comisión cuando no pudo contestar lo que estoy refiriendo. Y quiero mencionar además que en promoción y protección a los adultos mayores 41,3% de recorte. En los centros de desarrollo infantil ejecutaron 10% este año. Van a caer solamente 800 centros de desarrollo infantil cuando vienen siendo 2.919 y no hubo explicación de ese recorte ni tampoco ganas de cambiarlo. Y las acciones de acompañamiento para egreso de jóvenes sin cuidados parentales caen 38% para 2025 respecto del 2023. Quiero dejar constancia realmente de esto que hemos documentado, quienes hemos trabajado en el presupuesto, quienes desde Unión por la Patria consideramos que el presupuesto es la ley de leyes, que es la que contiene, es la ley que contiene los gastos más esenciales que nosotros consideramos que son importantes, pero que la sociedad nos demandó, como diputados y diputadas a lo largo de este año. Y quiero cerrar con el punto más álgido que tiene este presupuesto, que tiene que ver no solo con la discrecionalidad de la regla fiscal, que ya la mencioné, con los tremendos ajustes que se consolidan en el 2025 respecto de las subejecuciones del 2024, sino, en tercer lugar, con la discrecionalidad para la administración de los pasivos que se establece en el artículo 54 de la Ley de Presupuesto, que no contentos con traerla el 15 de septiembre en el marco
de ese proyecto de ley. El 23 de septiembre, una semana después, lo publican por DNU, Decreto de Necesidad de Urgencia 846, que establece lo mismo que el artículo 54, así que lo voy a resumir para los dos casos, que es básicamente no vamos a pasar por el Congreso de la Nación para algo que establece el artículo 75 de la Constitución Nacional, que es el arreglo de deuda. Es decir, son inconstitucionales tanto el artículo 54 del presupuesto como también el DNU 846, y no piensan cumplir con la Ley de Administración Financiera. Vino Pablo Quirno, el secretario de Finanzas, mintió abiertamente, citó un DNU que se había publicado en el gobierno anterior, en el 2022, un DNU de la administración del ministro Martín Guzmán, que no establecía canje de deuda en moneda extranjera, lo establecía para pesos, pero lo citaron como antecedente para algo distinto, porque lo que pretende hacer el secretario de Finanzas es algo distinto, es canjear los bonares, que son los títulos bajo ley local en moneda extranjera, que vencen en enero del 2025 y que vencen en julio del 2025, suman unos 3.000 millones de dólares, y canjear esos bonares ofreciendo, y lo quiero dejar asentado porque esto va a ocurrir si no hay una amplia mayoría el 21 de noviembre rechazando el DNU 846. ¿Qué es lo que pretenden? Bueno, volver a endeudar a la Argentina con más pago de cupones, más pago de intereses, extensión de plazo y por ende no pagar la deuda. Porque también es una mentira esto de que este gobierno sí quiere pagar la deuda. Este gobierno quiere postergar los vencimientos de enero y postergar los vencimientos de julio, amparándose primero en el artículo 54 del presupuesto, y como tenían una negociación con los acreedores en marcha, sacaron el DNU 846 porque necesitaban tener la herramienta, porque la necesitaban, les surgía tenerla, para poder sacarse de encima los vencimientos. Por cierto, que hoy estemos acá discutiendo en esta comisión de presupuesto no es porque el señor Espert se iluminó el martes a la mañana y de repente tuvo muchas ganas de que el presupuesto se aprobara. Es porque desde Unión por la Patria, junto con otros bloques, planteamos que este DNU 846 al cual me estoy refiriendo, que debió haber sido parte de una discusión del presupuesto, pero que lo sacaron por izquierda y a escondidas, y mintiendo porque sacaron primero un articulado sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y tergiversaron por abajo la discusión de la deuda, le molesta muchísimo al ministro Caputo. Le arruina el programa financiero al ministro Caputo que nosotros discutamos este DNU. Y entonces se pusieron a trabajar para que la sesión se cayera, y a cambio tenemos entonces esta comisión de presupuesto discutiendo los temas que sí le importan a los argentinos. Así que lamento, señor Espert, que haya tenido que convocar tan rápidamente, pero me parece que tiene que ver con el logro desde Unión por la Patria de plantear los temas que al gobierno sí le molestan y sí le duelen. El 21 desde ya seguimos convocando para que se rechace el DNU 846, pero es muy importante también que el artículo 54 del proyecto oficial se retire, porque tiene que ver con una inconstitucionalidad, pasa por encima del Congreso y viola la Ley de Administración Financiera. Por todas esas razones, vamos a rechazar los puntos más importantes que yo vengo mencionando de este presupuesto, que aumentan la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, pero además vamos a plantear cuáles son las partidas de gasto que pretendemos que se mantengan en términos de poder adquisitivo en el 2025 respecto de los niveles que venimos defendiendo, que finalmente eran niveles de gasto mucho más importantes del 2023, que hacen a no solo lo que desde Unión por la Patria consideramos, sino lo que la sociedad nos demandó este año 2024. Muchas gracias.